Hola, queridos amigos y amigas del Foro Osler. De nuevo aquí con un vídeo relacionado con conceptos encaminados a aquellos profesionales, aquellos compañeros y compañeras que ya se están incorporando como residentes de primer año a la práctica clínica. Unos consejos que pienso que pueden ser útiles, al menos así los hemos elaborado. Y así hemos titulado esto como el inicio de la práctica clínica, una ayuda al inicio de la práctica clínica, comenzando desde ya. Y así vamos a comentar algunos puntos o claves que considero que son fundamentales para tener un buen inicio en la práctica. En primer lugar, tenemos que cuando un paciente acude a urgencias o lo atendemos en el hospital en general, aunque esta exposición va sobre todo encaminada a los médicos que van a trabajar primero en urgencias, pues lo que tiene que hacer es identificar el signo o síntoma clave. Este es uno de los factores fundamentales que van a determinar todo el proceso de diagnóstico. Aquí intervienen factores como la percepción, la intuición, la experiencia y sobre todo la atención, el estar despiertos. Esto incluso podéis practicarlo viendo obras de arte, aunque parezca que no. Por ejemplo, los cuadros del Bosco ayudan mucho en este sentido. Como segundo punto que tenéis que tener en cuenta cuando atendáis a una persona, fundamentalmente, como digo, en urgencias, es ser capaz de detectar la gravedad. Esto a veces es algo intuitivo, pero tenéis que tener en cuenta que sobre todo hay ciertos procesos que son básicos. El primero, la sepsis, luego pensar en todos los fármacos que pueden estar alterando la situación del paciente, su metabolismo y el metabolismo iónico, y una cuestión muy importante que sí quiero destacar, que es la de el número de veces que un paciente acude a urgencias. Está demostrado que cuando un paciente acude al menos 3 veces en un periodo menor de 2 meses, pues esto es un signo ya de por sí que hace que las alarmas se disparen en la mente del profesional. Otro paso a seguir es que penséis en lo que se llamaría el peor escenario, es decir, entidades que, a pesar de que de entrada no parezca que el paciente las pueda tener, pero que son tan graves que hay que pensar en ellas. Por ejemplo, esto lo sabéis todos, personalmente considero a la meningitis como un cuadro realmente bastante peligroso porque tiene un periodo a veces de latencia que no da la cara, el infarto, la apendicitis que vais a encontrar sobre todo en personas jóvenes y cuadros de isquemia intestinal. Hay muchos otros, tenéis que hacer un ejercicio mental de seguimiento, pero el tener esta actitud de pensar en el peor escenario es fundamental. También atender a las constantes, al menos fundamentales del paciente, como son su oxigenación. Si hay fiebre, la presencia de fiebre siempre es una alarma, es decir, no se puede dar de alta generalmente a un paciente con fiebre. La presencia de una anemia importante y, como es lógico también, su tensión arterial. Hay que estar pendientes de ellos. Pueden ser datos que nos ayuden muchísimo a discriminar qué vamos a hacer con un paciente. La historia, en cierto modo, la tenéis que hacer dirigida, es decir, en un ambiente, por ejemplo, de urgencias, pues donde hay tanto bullicio, donde hay tanta información, el profesional médico, también la enfermera de triaje, pues tiene que tener una capacidad de evitar el ruido que está alrededor del paciente, no ya el ruido físico de lo que es el lugar de urgencias, sino aquello que rodea, que son muchas cosas, factores emocionales, tanto del paciente como de la familia. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces el paciente acude por algo que no es realmente lo que está en la base de su problema. Es decir, que hay que tener los ojos bien abiertos. Después hay que hacer un proceso de filtrado y de selección, evitando suposiciones, asegurando aquello que nos hayan comunicado, aunque sea nuestro mejor amigo, pero tenemos que asegurar que es cierto lo que tenemos para evitar sesgos. Y sesgos es decir, recoger una información que no sea correcta, que nos va a inducir a error.
y también siempre atender mucho a la historia que nos cuenta el paciente y su familia. Y a partir de ahí, lo que haremos será un modelo mental que nos permitirá actuar. Y en ese modelo tenemos que integrar la mayor parte de la información que tenemos y, como dije antes, no hay que asumir nada que no podamos comprobar. Es decir, cuando, por ejemplo, un paciente sí no puede andar bien, sin embargo, el paciente está en la cama y tú no lo has visto andar, no lo puedes asumir. Y es un periodo también, es un momento para servirnos de lo que hemos estudiado en cuanto a anatomía y en cuanto a fisiopatología. La siguiente etapa es organizar esta información, este modelo mental, trasladarlo a síndromes. El síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas, es muy útil. Hay muchos síndromes, desde el síndrome de hipertensión endocraneal hasta el síndrome de isquemia miocárdica y en este caso como el síndrome de insuficiencia hepática. Y dentro de ese síndrome, a su vez, tenemos que seleccionar 3 o 4 procesos, ya acostumbrándonos desde nuestro periodo de estudio a ser capaces de ir detectando factores que nos van a diferenciar entre entidades o procesos que están dentro de un mismo síndrome. A partir de aquí, tenemos que plantear un diagnóstico diferencial, es decir, establecer aquellas posibilidades, empezando por probabilidades, cuál va a ser lo más probable, no olvidar aquellas cosas que no pueden olvidarse, que son las cosas de gravedad, fundamentalmente, que nos pueden hacer que el paciente se deteriore en un plazo breve. Y aquí, en los tiempos en los que vaya a practicar la clínica, pues hay que contar con la inteligencia artificial. Incluso hasta el más inicial de los apps o de las apps de inteligencia artificial nos puede dar, metiendo la información adecuada, un listado en general y unas recomendaciones que, por supuesto, van a ir mucho más de nuestra memoria. Es decir, ya recomendamos el uso de la inteligencia artificial como una ayuda a nuestro proceso mental. Si después de todo esto, una vez hecho el diagnóstico diferencial y haber establecido una selección de prioridades por probabilidades, no sabemos realmente por dónde movernos, pues, y estamos en duda, pues lo que tenemos que hacer es preguntar. Es decir, no nos debe dar ningún problema el preguntar. También tienes derecho a pararte un minuto y a pensar. Puede ser otro diagnóstico o me falta algún dato. Tengo que preguntar de nuevo y sobre todo una recomendación que quiero hacer según cómo están establecidas los procesos de atención en urgencias con los profesionales, es decir, trata de no sentir la presión. He visto más de una vez a compañeros y compañeras que atienden a una pantalla de ordenador donde continuamente van apareciendo líneas de pacientes. Esto no existe en ningún otro trabajo salvo en una cadena de montaje y una cadena de montaje de vehículos se puede parar. Es decir, es algo que habrá que evaluar, pero trata de resistirte a esa presión. Por supuesto, hay que ser diligente. Y como consejo, digamos, final, establece una red de seguridad. Tienes que saber algunos conceptos, que un error es un accidente en el que tú tienes que saber que tu práctica, que la medicina es una práctica de riesgo y tienes que tener un mecanismo mental de asegurar todas las acciones que vas a tener. Esto no significa no actuar, significa el entrenarte en ello y al paso del tiempo vas a ser automático en esto. Una negligencia diferente a un error. Nunca lo debes hacer, saltarte un paso obligado de un protocolo. Te recomiendo que si estás en el hospital sigas la evolución de los pacientes y aprenderás de ellos. Un factor fundamental es que muestres interés por el paciente y por la familia, que te salga de dentro. Si has decidido con otros compañeros, con tu supervisor, establecer un alta porque consideras que el paciente está estable y no hay ningún dato de riesgo, sin embargo, si tienes dudas, trata de comunicarte, puede ser por teléfono al día siguiente, esto es algo que no va a estar en los libros de medicina, pero que te recomiendo vivamente que lo hagas y además el paciente y la familia te lo va a agradecer. Cuida tu situación emocional y física
Estudia casos similares para poder diferenciarlos, para poder clasificar entidades mejor y separarlas dentro de síndromes. Ejercita tu conciencia situacional, es decir, de darte cuenta de siempre de lo que hay a tu alrededor y sobre todo vas a tener tiempo de hacerte una marca de humanidad y de profesionalismo, esté donde estés, y vas a ser capaz de ayudar a una persona. Puedes revisar este vídeo. Si te ha parecido interesante, pues por favor, haznos los comentarios que creas oportunos. Ya sabes que estamos a disposición de los profesionales, que somos una asociación que lo que intenta es mejorar el proceso de diagnóstico y, en definitiva, ayuda a los profesionales.